Y vemos que Jesús está explicando cómo es el cristiano, cómo piensa, cómo habla, cómo camina. Aquellas personas que son beneficiarias de las promesas de Dios en el libro de Salmos. Así es que si usted no anduvo, no estuvo, no se sentó, sino que en la ley de Jehová está su delicia, usted puede tener confianza que todas las promesas del libro de Salmos son suyas. Amén, hermanos. Con eso en mente, hermano, vamos a empezar con el mensaje que yo le traigo hoy. Fue un mensaje que yo comencé el miércoles, la última vez que yo prediqué allí. Yo le llamo a el mensaje del Sermón del Monte, parte 2, porque yo empecé este mensaje el miércoles, la última vez que prediqué en el servicio de los miércoles, que se llama el mensaje del Sermón del Monte, que es las famosas bienaventuranzas. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay 9 bienaventuranzas que Dios dice? Y es la predicación más famosa que se enseña en las iglesias. Y también es la menos entendida. Las bienaventuranzas, que son 9 bendiciones que Dios da, de características que un cristiano tiene que tener, conductas que un cristiano tiene que tener. Y esa es la manera que Dios comienza por decir su famoso sermón. Y vamos a tratar de hacerle justicia a ese sermón del Señor. Pero primero quiero dar un poquito de explicación, porque Dios comienza diciendo bienaventurados, y quiero darle un poco de énfasis a esta palabra. Cuando nosotros decimos bienaventurados, más bien cuando el Señor dice bienaventurado, ¿qué está diciendo el Señor? Fíjese bien, comenzar un sermón y lo primero que usted dice es una bendición a su pueblo. Y eso es lo que Jesús viene a darnos a nosotros, traernos una bendición a su pueblo. Si usted busca la palabra bienaventurados, va a escuchar muchas reflexiones como 3 veces dichoso, 3 veces bendito. Pero a mí me gusta una que dice así: cuando el Señor te dice que usted es bienaventurado, Dios le está diciendo que tú tienes una bendición singular de parte de Dios. Y eso es tremendo, una bendición singular de parte de Dios. Y vemos que en el Antiguo Testamento hay partes donde el Señor da bienaventuranzas, donde Dios da su bendición. No sé si ustedes se acuerdan, cuando Jesús escogió a María, ¿qué fue lo que Dios le dijo a María? Le dijo, el ángel llegó a donde ella estaba y le dijo, favorecida eres tú entre todas las mujeres. Y yo me imagino que María se puso a ver atrás y dijo, ¿quién le está hablando? El Señor le estaba hablando a ella, porque a través de ella iba a venir el Mesías. Dios la había escogido a ella, a una campesina, para que en ella naciera el Mesías prometido al pueblo de Israel. Y Dios le dijo, eres favorecida. Lo mismo le dijeron a Elizabeth. Entonces, si se da cuenta, es una bendición especial de parte de Dios. Vemos también, hermanos, que el Salmo 23 el Salmo número 1 comienza con esa palabra. Y los libros de Salmos son los salmos que le decimos de sabiduría. Si usted quiere ser sabio, si usted quiere aprender a orar, si usted quiere aprender el lenguaje del cielo, lea el libro de Salmos. Y vemos que en el libro de Salmos la primera palabra es bienaventurado. ¿Qué es lo que dice? Salmos 1, capítulo 1, versículo 1 dice así: bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Pero fíjese bien lo que dice. ¿Quién es bienaventurado? Dice el varón. Ok, ¿cuál varón? Está calificado el varón. Dice, el que no anduvo, el que no estuvo, el que no se sentó. Fíjense bien cómo dice el Señor. Este varón es bienaventurado, el que no anduvo en esta clase de pecado. Porque, hermano, el pecado es progresivo. Es un descender, no es un ascender.
Y Dios dice, bienaventurado es el varón que no anduvo ahí, que no anduvo, que no caminó por la maldad, que no estuvo, que no se detuvo y que no se sentó. ¿Sí ve el progreso? No anduvo, no estuvo, no se sentó, que es una descendencia al pecado. Y así trabaja el pecado en nuestra vida. Dice el Señor, ese varón tiene mi bendición singular en su vida. El que ni siquiera se acercó a esas cosas. El que ni siquiera dejó que su mente se oscureciera por ese tipo de pecado. Y eso es lo que el pecado hace en nuestra vida. Entra a través de una ventana, y luego a través de la puerta, y luego a través del portón. Así que nosotros tenemos que ver eso. Y eso es lo que el Salmo capítulo 1 dice. De ese varón que es bienaventurado, porque la palabra de Dios lo hace bendecido en su vida. Fíjense bien, eso califica a aquellas personas que son beneficiarias de las promesas de Dios en el libro de Salmos. Así es que si usted no anduvo, no estuvo, no se sentó, sino que en la ley de Jehová está su delicia, usted puede tener confianza que todas las promesas del libro de Salmos son suyas. Denle un aplauso, Señor, por eso. Fíjese bien, eso califica el resto del libro de Salmos, que dice, yo tengo que ser ese tipo de hombre o ese tipo de mujer para yo ser beneficiario o benefactor de las bendiciones que Dios habla en el Salmos. Y no solamente en el Salmos, sino que en toda la Biblia Dios califica primero, este tipo de persona es el que yo bendigo, este tipo de varón, este tipo de mujer. Así es que es algo interesante ver que el Salmos así comienza de esa manera. Mi hermano, no vamos a cubrir hoy todas las bienaventuranzas, sería imposible hacer eso. Es una serie, pero yo la comencé los miércoles y la verdad es que el estudiante aprende por repetición. Sabe que a usted se le tiene que enseñar algo como 4 a 5 veces para que empiece uno a entenderlo y a proclamarlo, al menos que sea usted un estudiante dedicado y escriba las cosas. Y el pastor John tiene esa costumbre. Si usted se da cuenta, y no sé si sabe, estamos estudiando pilares de la fe. Bueno, la semana pasada fue el 5º mensaje en esa serie. Y el pastor le está enseñando lo mismo, pero de maneras diferentes, con escrituras que esfuerzan y apoyan eso. Y lo mismo hacía Jesús. Pero lo que vemos en Jesús, que Él fue el maestro perfecto, obviamente, y no hay ningún maestro como Él. Son las bienaventuranzas, hermano. Vemos todo eso y vemos que Jesús está explicando cómo es el cristiano, cómo piensa, cómo habla, cómo camina. Y está diciendo, esta es la ética verdadera. Y está exponiendo, porque se tiene que acordar que los mayores críticos de Jesús en ese momento eran los fariseos, los saduceos, los escribas, que eran los expertos en la Biblia. Tiene que acordarse de eso. En otras palabras, los que controlaban en ese momento la religión eran los que enseñaban cosas erróneas, y el Señor está exponiendo todo esto, enseñándole a su pueblo algo totalmente diferente. Imagínense la primera bienaventuranza. ¿Qué es lo que dice? Bienaventurados los pobres en espíritu. Qué tremendo, porque de ellos es el reino de Dios. Fíjense bien, qué sorpresa, yo me imagino, del pueblo de Israel que deseaba el Mesías que viniera a liberarlos. Le quiero recordar que el pueblo de Israel estaba bajo dominio romano, estaba bajo un gobierno pagano, cobrándole impuestos injustamente, con leyes injustas. Suena un poco como hoy, ¿no? Más o menos. Y eso es lo que ellos estaban pasando. Y el Señor empieza con eso. Bienaventurados. El que tiene una bendición singular en su vida es aquel pobre en espíritu. Pero yo le quiero decir una cosa. La Biblia habla de pobres. Y hay 4 tipos de pobres en la Biblia. Hay un tipo de pobre que los quiero distinguir. Por ejemplo, está el pobre
que es pobre porque no trabaja. Y eso lo podemos entender. El que no trabaja, dice la Biblia, se hace pobre, ¿verdad? Y es más bien, dice que no trabaje, que no coma, dice la Biblia. Vemos también que hay otro pobre. Está el pobre porque tal vez él sembró su frijol, su milpa, su cosecha, y vino una sequez y devoró toda su cosecha. Y vemos el pobre por una sequía, por una fatalidad. Ese es el segundo tipo de pobre. Y luego vemos el otro tipo de pobre que tal vez es oprimido por un rey o por un gobernante o por alguien mayor que él, como las personas antes en los pueblos judíos que eran oprimidos por los reyes que gobernaban sobre ellos. O vemos ese tipo de pobre. Pero el otro tipo de pobre es el que nosotros nos estamos refiriendo. Estamos hablando del pobre en justificación. ¿Qué quiero decir con eso? El Señor dice que bienaventurado es el pobre que reconoce que sin Jesús está en bancarrota en su vida. Eso es lo que el Señor está diciendo, porque hay muchos pobres que creen que son ricos y son pobres, dice el Señor. Pero el Señor dice acá, el problema no es ser pobre, el problema es no reconocer que no somos pobres. El que reconoce que es pobre y que me necesita, dice, de Él es el reino de los cielos, dice el Señor. Porque déjeme decirle, en este mundo que usted y yo vivimos, es muy fácil cegarse. Pasó en el libro de Apocalipsis. Había una ciudad que se llama la iglesia de la Odisea, que era una ciudad rica. Suena como California. Ahí habían banqueros, hermanos. Había exportación de tela, de lana negra. Había exportación de medicina. Eran ricos. Y ellos pensaban que todo estaba bien. Y eso es lo que pasa con el rico cuando le entra dinero. Dice, Dios me está bendiciendo. No necesariamente. Dice, hay de los ricos que confían en su dinero, dice. Tú que te crees rico, dice, hay de ti, porque vendrá la pobreza a ti un día. Dice, hay de ti que ríes, porque un día vendrá el llanto y el lamento a tu vida. Hay de ti que dices que no tienes hambre y que estás saciado, porque un día va a venir a ti el hambre. El problema no es tener que tenga hambre, pero reconocer que yo no necesito a Dios. Tenemos que reconocer que yo necesito a Dios y no caer en eso como la iglesia de la Odisea, porque se acuerda, el ángel del Señor le escribió a ciertas iglesias y una de ellas era la Odisea. ¿Y qué fue lo que el ángel de Jehová le dijo a la iglesia de la Odisea? Yo conozco tus obras. Le dio unas palabras, yo le estoy haciendo a cada uno de ustedes. Yo conozco lo que usted hace. Yo conozco lo que cada uno de ustedes hace. Y le dice, porque tú crees y dices, yo soy rico, que es lo contrario de lo que Dios dice, bienaventurado el pobre, el que reconoce que sin mí está en bancarrota y me necesita. Y yo digo, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad ninguna. Fíjense bien, la arrogancia del ser humano. No tengo necesidad ninguna, de ninguna cosa tengo necesidad. Y aquí está el Señor hablando, dice, y no sabes, dice el Señor, que eres un desventurado, lo contrario de bienaventurado. Fíjese bien, un desventurado, y no para el Señor ahí. Hoy se va a ofender. Y dice, y un miserable, dice el Señor. Pobre, ciego, dice el Señor. Desnudo, dice el Señor. Por tanto, dice, yo te aconsejo, fíjese bien, cuando el Señor le dé un consejo, abra sus oídos. Si yo le doy un consejo, puede estar más o menos, pero cuando Dios dice, te voy a dar un consejo, abra bien sus oídos, porque el Señor dice, por lo tanto, yo te aconsejo, dice, que de mí, dice, del Señor, de mí, dice, compres oro refinado, dice, en fuego, para que seas de verdaderamente rico, dice el Señor. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio,
para que veas. Porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso fue lo que Dios le dijo a la iglesia de la Odisea. Estamos hablando de una iglesia, de un grupo de cristianos. Imagínense, si habían cristianos ciegos en ese tiempo, ¿cómo estará hoy la cosa? De cristianos que creen, no tengo necesidad de nada. Y Dios le dice, eres un pobre miserable y ni siquiera te das cuenta que necesitas de mí, oro refinado. ¿Para qué servía el oro? El oro significaba purificación. De eso fue fabricado el tabernáculo y la arca del pacto de oro. Y dice, pon en tus ojos colirio porque estás ciego y necesitas colirio de mí. Y ponte vestiduras blancas porque esas lanas negras que tú exportas no cubren tu desnudez. Tenemos que ver, hermano, que nosotros, el cristiano, comienza con reconocer que él es pobre, que es contrario a lo que pensaban y sentían los fariseos de ese momento. ¿Se acuerda? Los fariseos, ellos tenían una arrogancia de Dios, y Dios reprenda ese espíritu en nuestras vidas, porque ellos se jactaban en ser expertos de la Biblia, ser expertos de las regulaciones judías, que no hagas esto, no hagas lo otro, no comas con las manos sucias, no hagas nada en el día de reposo. Y habían tantas regulaciones que el Señor les dijo, ustedes invalan la ley de Dios por sus tradiciones, dice. Prefieren cumplir sus tradiciones, pero quiebran mi ley, dice el Señor. Y fíjese bien, y lo que Dios dice, bienaventurado, el que es pobre en espíritu, es contrario al espíritu que tenían los religiosos en ese momento, que no reconocían que tenían al Señor, al Mesías enfrente de Él. Yo digo, ¿cuántos de hoy les pasa eso? No reconocen que tienen a Dios enfrente porque están ciegos. Denle un aplauso al Señor, porque siento que Él nos está hablando hoy. Pero Dios comienza con esa bienaventuranza y diciendo, bendecido eres tú cuando tú reconoces que me necesitas en mi vida. ¿Qué fue lo que el David le dijo a su hijo? Le dijo, hijo, antes de morirse, le dijo estas palabras. Fíjese bien, para los hombres, ¿qué es lo que define a un hombre? Le dijo, sé hombre, le dijo David a su hijo, cuando él estaba ya en sus días últimos. ¿Y qué fue lo que le dijo después? Sé hombre y teme a Dios. ¿Qué es lo que define a un hombre? Que él es un hombre de Dios y es obediente a Dios. Eso define a un hombre. Dele un aplauso a Dios por eso. Dios comienza diciendo, dando una bendición. Pero si usted ve, ahora voy al otro lado. Están los famosos ay de ti, que es lo contrario de una bienaventuranza. Los ay de ti van así. Cuando el Señor dice ay de ti, más vale que ponga atención. Usted no quiere estar después de ese ay de ti, porque está enfrentando la furia del Dios viviente. Dios muchas veces no decía bienaventurado, sino que decía ay de ti. ¿Se acuerdan de eso? Dios decía ay de ti. Por ejemplo, en una ocasión el Señor dijo ay de ti, de esas ciudades de Sirio, de Samaria, que donde yo envié a mis discípulos y no escucharon, dice. Ay de ti, dice, porque dice el castigo que ustedes tendrán será mayor que el de Sodoma y Gomorra, porque yo les envié mis discípulos y no los escucharon. Fíjate, pero fíjese qué tremendo, porque yo le quiero recordar que Sodoma y Gomorra era una ciudad pagana. Allí estaba lleno de homosexuales, estaba lleno de corrupción sexual y todo tipo de inmoralidad. Y Dios dice, ay de ti, aquella ciudad donde yo envié a mis discípulos y no los escucharon. Dice, les va a ir mejor a Sodoma y Gomorra que a ustedes. Fíjense qué tremendo. Qué tremendo es ignorar la palabra de Dios en nuestras vidas, que es lo contrario de una bendición. Le dije que no quería estar después del ay de ti. Que tenemos que ver que yo no quiero estar al lado del ay de ti. Yo quiero estar al lado de la bienaventuranza de Dios. Quiero tener la bendición de Dios en mi vida.
Denle un aplauso al Señor por eso. Y Salmos vemos que comienza así, dando una bendición, bienaventurado el varón. Y califica el tipo de varón que tiene que tener esa bendición. Pero vemos en el Antiguo Testamento que Dios allí dio muchas bienaventuranzas también. Eso no es nada nuevo que Jesús nos está diciendo. También Dios dijo, bienaventurados son los que confían en mí, dijo el Señor. Bienaventurados el hombre, dice, en quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu, dice, no hay engaño, dice el Señor. Bienaventurados los que guardan, dice, mis testimonios y con todo el corazón le buscan, dice el Señor. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto será exaltado teniendo en vosotros misericordia. Porque Jehová Dios es justo. Jehová Dios es justo. Dice, bienaventurados los que confían en Él. Pero fíjese bien, siempre califica quién es el beneficiario de este tipo de bendición en su vida, hermano. Yo quiero ser parte de esa bendición de Dios en mi vida. Y usted también debería ser. Y por eso le predicamos así fuerte, para que ninguno de ustedes se pierda, sino que herede la vida eterna, hermanos. Hermano, el Sermón del Monte es dirigido para cristianos. Es dirigido más bien específicamente para sus discípulos. Jesús le está hablando a sus discípulos, pero también le está hablando a los creyentes. Pero también hay un elemento evangelístico cuando Dios dio esta famosa predicación en el Sermón del Monte, porque ahí había también la multitud. La multitud estaba aprendiendo de qué es la piedad verdadera a comparación de la piedad engañosa y falsa. ¿Cuál era la ética verdadera y cuál era la ética falsa que exhibían los fariseos? La multitud estaba siendo expuesta también a esto. Pero aquí se le está hablando a sus hijos. Jesús está diciendo, esta es la manera en que tú tienes que pensar. Esta es la manera en que tú tienes que hablar. Esta es la manera en que tú tienes que vivir tu vida. Yo y usted no podemos esperar que una persona que no es cristiana se porte como un cristiano, porque no puede. Nosotros podemos, por la gracia de Dios en nuestras vidas, que nos da las fuerzas para poder servirle a Él. Tenemos que ver y estar atentos de eso, que Dios le está hablando aquí a sus hijos. ¿Cuál debe ser la conducta de una persona? Eso es lo que está hablando estas 9 bienaventuranzas, que no vamos a poderlas ver todas. Pero Dios está diciendo, este tipo de persona tienes que ser tú. El temor, el principio de la sabiduría, dice también los salmos, es el temor a Jehová. Pero fíjense bien, todo comienza con Dios. Lo vemos también en Génesis. Y le estoy dando énfasis a esto, hermano, porque es necesario. Nosotros decimos a nuestro hermano, que Dios te bendiga. Usted sabe la profundidad de lo que usted le está diciendo a su hermano, tal vez sin pensar. Hay una razón por que nosotros decimos, hermano Benjamín, Dios te bendiga. Hay una razón. Hay una razón por la que nosotros, cuando usted está diciendo eso, usted le está diciendo que el Señor te bendiga. Si usted se da cuenta, Pastor John siempre hace una oración pastoral al final, que es la bendición sacerdotal del hermano de Moisés, Aarón. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Eso está en el libro de Números, capítulo 6, donde Dios le dice que el Señor te bendiga y te guarde. Una, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. 2, que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Te dijo lo mismo Dios, pero te lo dijo de 3 maneras. Y esa es la bendición sacerdotal
que Dios da y que Pastor John le da sobre cada uno de ustedes. Y si usted la toma, hermano, prepárese, Dios lo va a bendecir en su vida. Si usted camina en su palabra y en sus preceptos. Dele un aplauso al Señor por eso. Y la bendición para el judío, hermano, era estar enfrente de Dios. Era ver a Dios. Era caminar, vivir, comer. Todo lo que hacemos tiene que ser enfrente de Dios. No hay bendición más suprema que estar enfrente de Él. Hermano, todos los que estamos acá, estamos asumiendo que nos vamos a ir al cielo. ¿Qué es lo primero que usted va a ver en el cielo? No va a ser la Nueva Jerusalén, no va a ser las calles de oro, aunque el pavimento y el asfalto allá es de oro. Usted lo primero que va a ver es a Dios. La bendición suprema, lo que Moisés anheló ver y nomás vio la espalda, pero usted va a ver a Dios tal como es Él. Por eso le digo, prepárese, póngase bien con el Señor, arrepiéntase, arregle sus problemas, porque el Señor, un día vamos a estar con Él y vamos a verle cara a cara como Él es. El ateo dice en su corazón, no hay Dios, es necio. Y ustedes que envían a sus hijos a las universidades, sus hijos van a ver este tipo de persecución, los van a tratar como ignorantes, le van a decir, ¿tú crees en Dios? Ay, qué pobrecito eres, qué falta de educación tienes. El problema con el ateo que no cree en Dios es que cuando se muera, lo primero que va a ver es a Dios. Y va a decir, sí, Dios, pero es muy tarde. Porque lo que va a ver es la furia del Dios viviente. Porque Él dijo, no hay Dios. Y cuando llegó al cielo se dio cuenta que es lo primero que vio. El necio en su corazón dice que no hay Dios. Pero usted y yo sabemos eso, hermanos. Que hay un Dios que reclama de nuestra vida. Denle un aplauso a Él. Tenemos que ver todas esas cosas, hermano. Yo quiero ser un pobre y reconocer que yo necesito de Dios. Y todo comienza allí. En el libro de Génesis, todo comienza con Dios. Dice, en el principio, Dios. No fue el principio primero. Antes del principio fue Dios. Primero Dios, luego fue el principio. ¿Se da cuenta? Dios, luego el principio. Dios creó el principio. Dios existía antes de todo eso y sigue existiendo. Y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pensamos con eso. Dios creó todo. Ok, Dios es primero. ¿Y qué hizo después Dios? Hizo las nubes, hizo el agua, los peces, el mar. Todo lo que usted ve lo hizo Dios. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Y dijo, cuando hizo su creación, cada día, por 6 días, dijo, hizo la luz. Y Dios dijo que era bueno. ¿Qué es lo que Dios hizo? Dio su bendición. Porque era bueno. El mar, las estrellas, los animales. Y lo miraba Dios y decía, es bueno. Hizo al hombre. Ponga atención. Usted está acá porque es propiedad privada de Dios. Y usted le pertenece a Dios. Y es de Él. Usted no tuvo que ver nada con estar acá. Si usted está aquí, Catedral de Fe, dele gloria a Dios porque está escuchando esto. Pero fíjese bien, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Usted estaba ahí tirado, hermano, no tenía vida, estaba muerto. Dios le sopló vida. Y usted vive hoy porque Dios le sopló vida. Usted nació de su mamá porque Dios decidió que usted saliera a través del vientre de su madre. Pero fíjense bien lo interesante. Hablando de la bendición, todavía estoy hablando, definiendo la bienaventuranza de Dios. Y Dios vio al hombre, después de que nombró los animales, Dios le dio permiso al hombre que le diera el nombre al caballo y al ratón y a la cucaracha y todo eso. Yo creo que se estaba cansando cuando dijo, tú eres cucaracha, tú eres rata. Ya estaba cansando de nombrar tanto animal. Pero fíjese bien, Dios vio al hombre. Y fue la primera vez que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea, para que no esté solito. Y lo durmió. Y cuando se despertó con una mujer. Y Dios le dio el mejor regalo que el hombre ha recibido, su esposa. Denle un aplauso a Dios por eso.
Y Dios dijo, y Dios les dio su bendición y les dijo, multiplíquense. Y por eso ustedes están acá, porque se han multiplicado. Eso lo hemos cumplido de parte de Dios. Pero fíjense bien, Dios creó los cielos y la tierra, y la primera institución que Dios hizo, y Dios le dio su bendición, fue la institución de la familia. Dios la creó, hombre y mujer. Fíjense bien, todo comienza con Dios. Luego el principio, luego el hombre, luego la mujer, la institución de la familia. Si nosotros podemos entender eso tan simple, no nos vamos a confundir con las demás cosas que nos enseñan en este lugar, y especialmente estar cerca tan de San Francisco, donde vemos, dicen, eso es anticuado. Yo me puedo sentir como yo quiera. Yo soy hombre, pero me siento mujer. Hermano, yo siento muchas cosas. Muchas cosas siento yo, pero no es correcto. Denle un aplauso al Señor por eso. El cristiano tiene que saber que Él se dirige por principios en su vida. Tú no puedes decir que tú tienes Dios y luego vivir una vida contraria a lo que Dios dice. Porque si Dios es tu Dios, Él es Dios en cada cuaderno, en cada cuarto, en cada espacio de tu vida. Si no, no es Dios. Lo que tienes es un ídolo. Tenemos que ver eso. Que eso es muy importante de verlo. Y damos el énfasis en eso, hermano, porque al cristiano Dios le puede aventar una pedrada con una bendición, le pega a usted, rebota en el otro hermano y no se da cuenta que Dios le dio una bendición. Porque estamos en todo. Y yo reconozco que vivimos vidas rápidas. En el freeway vamos a 65, pero vamos a 80. Queremos cocinar, pero lo ponemos en el macro. Yo no le llamo eso cocinar, pero algunos dicen que eso es cocinar. Vivimos vidas rápidas. Pero ¿sabe qué? Nos perdemos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque la vida de Dios no la podemos vivir rápida. No podemos orar rápido. No podemos orar 3 minutos y decir vamos a tener una vida llena de victoria. Porque no es así. Dios dice calmado, despacio. Dice, estate quieto. La batalla es mía. Confía en mí. Ven a mí. Y fíjense, hablando de esto, de la bendición de Dios. Yo tuve algo interesante que a mí me pasó, que es porque me detuve. Porque me senté, tal vez porque me hinqué, que no andaba corriendo y hablando de la bendición de Dios. No podemos hablar de la bendición de Dios o de Dios sin tocar el tema de la familia, hermano. Es vital, es el componente de nuestra tierra, es lo que nos mantiene en paz y seguro. Pero fíjese bien, Dios le dio a Adán su esposa y Dios dijo, eso es bueno. La familia es bueno, mi institución es buena. ¿Quiénes somos nosotros para decir que eso es malo? Estamos en contra de Dios cuando nosotros decimos, Señor, lo que tú has hecho no es para mí. Lo que tú dijiste que es bueno, Señor, es malo. ¿Y sabe qué? La única creación que dice que lo que Dios dice que es bueno, dice Él que es malo, es el ser humano. El perro no lo dice, el león no lo dice, el hipopótamo no lo dice, el elefante no lo dice, ni siquiera la cucaracha lo dice. El hombre es el único que dice, eso es malo. Y Dios dice que es bueno. Hablando de eso, que nuestra esposa es una bendición, y lo digo porque siento decirlo, es porque a veces nosotros no reconocemos que en nuestra casa tenemos la bendición de una compañera. Tenemos la bendición tal vez de una guerrera. Que nosotros porque tenemos tanta confianza, y el problema con la confianza es que el respeto en veces se va. ¿Se acuerda lo que decía el Señor? No hay profeta con honor en su propia tierra. Y dice, por eso yo no pude hacer muchos milagros, porque aquí me vieron crecer y tenían incredulidad. Y Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra porque lo conocían desde niño.
Y el problema es ese. Pero usted tiene que acordarse, hermano, que su esposa es una hija de Dios. Su esposa es una miembro del cuerpo de Cristo. Y yo tuve una lección así en mi vida. Yo estaba orando con mi esposa. Y no sé qué me dio y estaba pasando por algunas cosas. Yo le dije, mi amor, ora por mí. Y yo me puse de rodillas para que mi esposa orara por mí. ¿Algunos hacen aquí eso o yo soy el único? Tuve uno, ¿qué pasó con los demás? ¿Qué creen que solo Dios obra en sus vidas? ¿Qué creen que la mujer que Dios les ha dado, Dios le dice, yo no oigo tu oración? No me dejan saber que yo soy el único, pero bueno, yo hice esto y le dije, mi amor, ora por mí. Ella empezó a orar por mí. Y de repente ella me empieza a hablar y decir, ¿sabes qué? Siento esto de parte de Dios. Y luego Dios me empieza a decir algo y me dice, has abandonado esto. Y yo me quedo. ¿Ustedes han mirado el chavo? Que le da la chilipior, que yo me quedé. Me estaba empezando a salir la baba, hermano, porque dije yo, esta es la voz de Dios. Yo reconozco la voz de Dios, porque he leído su libro. Y dije, mi amor, te usó el Señor. Y dije, ¿por qué dices eso? Dice, porque tú nunca dices eso. Tú nunca me has dicho eso. Y eso fue directo de parte de Dios. Pero ¿sabe qué tomó? Yo reconocer que mi esposa es una miembro del cuerpo de Cristo. Reconocer que yo puedo usar de sus oraciones y darle su lugar en mi vida. Denle un aplauso, Señor. Y yo descubrí un don en mi esposa que yo no tengo. Porque reconozco que yo no tengo ciertos dones, pero tengo otros. Y así somos todos. Usted tiene un don que su hermano no tiene, pero es parte del cuerpo de Cristo. Y por eso nos llamamos un cuerpo, porque todos nos ayudamos y nos beneficiamos del don del uno y del otro. Pero si usted no está dispuesto a verlo, va a ser como la iglesia de la Odisea. Como está rico, está ciego, se cree que está rico, pero es un pobre, usted no va a ver lo que tiene enfrente. Y tiene que abrirse y decir, Señor, bendíceme. Si tienes que usar a mi esposa, a mi hijo, a mi supervisor, a quien sea, Dios puede usar a quien sea para llevar a cabo sus bendiciones en su vida. ¿Sabe lo que más a mí me enseñó eso? Cuando me pasó eso con mi esposa. Me di cuenta de lo que Dios dice ya en su Biblia, que dice, Roberto no es del que corre, no es del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios se complace en usar Él escoge. Y por eso el que Dios escoge es agradecido a Dios, decir que yo tengo una bendición que yo no me merezco. Y por eso vemos cristianos que están siempre aquí gozosos, alegres, buscando, y uno no los entiende. Y luego está el cristiano que va más o menos como el carro que va sin gasolina, que se va y va así. Hermano, sea un cristiano agradecido de saber que usted le ha dado a Dios una bendición que usted no se merece. Y nosotros tenemos que ver eso. Bienaventurado el pobre en espíritu, que reconoce que me necesita a mí. Todo comienza con el Señor, hermano. Hay personas que dicen, ustedes son todo Dios, todo Dios. Pues claro que todo Dios. Todo comenzó con Dios. ¿Por qué no va a terminar todo con Dios si todo comenzó con Él? Todo es con Dios, hermano. Todo es con Él. Y usted tiene que preocuparse de poner a Dios primero en su vida. Hermano, no importa la situación. Y no importa que usted no tenga papeles que sean documentados en este país. Hermano, Dios abre una puerta en el desierto. No importa su situación. Yo entiendo, hermano, y yo no me puedo identificar con esto, decirle yo comprendo lo que usted está pasando, hermano, porque estaría mintiendo. Pero yo vine a este país como muchos de ustedes, por Tijuana. Por ahí pasé yo desde chiquito, a los 11 años de edad, cuando me trajo mi papá por ahí. ¿Y sabe qué? No me arrepiento de haber pasado por ahí. ¿Por qué? Cuando yo vi los maltratos
y ser tratado como un criminal para venir a este país. Y dije, wow, yo dije, por esto pasó mi papá. Por darnos un futuro mejor. Y a los 2 meses después de eso, nos hicieron legal en este país. Hubiera podido entrar por avión con mi familia, pero pues mi papá se preocupó un poco y el proceso estaba un poco despacio y nos trajo. Pero le digo esto para decirle esto, que muchos yo sé que en veces se atoran en esto, porque yo sé que ese es un gran problema. Yo sé que ese es un gran problema. Pero le digo algo, Dios abre una puerta donde nadie más la puede abrir. Su confianza está en Él, hermano. Solamente en Él. ¿De quién vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá del Señor. Yo entiendo que muchos tienen que trabajar, tal vez con algo que no les pertenece. Bueno, usted está trabajando honradamente y eso es bueno. Malo fuera que fuera a robar. Pero lo que usted puede hacer con conciencia limpia para poder ser beneficiario de la bendición de Dios, usted hágalo. Tal vez no puede trabajar legalmente, pero todavía trabaja. Pero no mienta, por ejemplo, sus impuestos. ¿Cómo mienten las personas en los impuestos? Yo veo y dice, ¿cuánto le dio a la iglesia? Póngale esto. Y yo me quedo. Está diciendo que le da a Dios tanto y ni siquiera se acercó a la iglesia. Dijo, ¿hasta dónde llega la ceguedad del ser humano que dice, póngale ahí que le di tanto a Dios? Y nunca se acercó a la iglesia. Fíjese bien. El 4.º mandamiento, ¿qué es lo que dice? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuando yo digo Dios hizo algo o yo hice algo por Dios, estoy tomando el nombre de Dios en vano. Tenemos que tener cuidado con eso. Eso me hace a mí un desventurado. Fíjese bien, porque la persona dice, si yo le doy a Dios mi diezmo, si yo pago mi impuesto, me va a quedar menos dinero a mí. Pues, ¿qué está haciendo usted? Usted está diciendo, Dios no me va a suplir a mí. Yo tengo que guardar un poco por si a Dios se le acaban sus reservas en el cielo. Eso es lo que usted está diciendo. El problema del ser humano es que no le cree a Dios. Ese es su problema. Esa es la clave. Ese es lo erróneo del cristiano, que no le cree a Dios. Porque fíjese bien, hablando de los diezmos, usted hace $10, $1 le pertenece al Señor. Pues no está mal. Hace $100, $10 le pertenecen a la misión del Evangelio. Hace 1,000, 100 le pertenecen a Él. Pero no es tan difícil dar el diezmo de $1, que es 10 centavos, o dar $1 de $10. Pero cuando empieza a subir la cantidad y Dios te empieza a bendecir en tu negocio, en tu sueldo, tú estás diciendo, ya es mucho dinero, Señor, para dar. Y tú estás diciendo, yo quiero más para mí. Y no reconoces que la bendición te la envió el Señor. ¿Y sabe qué? Los que son empresarios entienden esto. Dice la Biblia que algunos mundanos son más sabios en esto, porque ellos saben que tienen que pagar sus impuestos, lo que le llaman stay compliant to make money. Mientras yo esté en compliance con el gobierno, Él me permite hacer mi ganancia. Ellos entienden eso en términos financieros. Y Dios dice, algunos mundanos son más inteligentes que mis hijos. Porque el cristiano empieza a hacer más y él empieza a doler lo que él da. Y se le olvida que, oye, Dios te lo dio. Dios te dio la salud para poder hacer tu sueldo. Dios te abrió los ojos para poder estudiar y sacar tu empresa adelante. Sin Dios no tuvieras nada. Tienes que cumplir con Dios. Dios tiene control sobre tu situación. Lo que ahora tienes, dice, como rico, tú que te confías, un día la pobreza vendrá a ti. Tú que ríes, un día vendrá el lloro y el lamento a tu vida, porque estás sin mí, dice el Señor. Dele un aplauso, Señor, por eso. Y ¿sabe qué, hermano? Por eso nosotros tenemos que tener una práctica de lo que recibo yo le empiezo a dar al Señor y lo parto para Él, para no caer en esa trampa. No decir, ya es mucho. Y esa práctica yo la trato de practicar con mi esposa, que apartamos. Y yo le digo, mi amor, recuerda de tus diezmos,
No queremos caer en esa trampa que ya se empieza a sumar el diezmo y luego ya me duele darlo. Tenemos que acostumbrarnos, hermano, a darlo. Cuando yo doy mi diezmo, mi ofrenda, estoy reconociendo, todo le pertenece a Dios. Señor, sin ti yo no tuviera nada. Sin ti, Dios mío, fuera un pobre miserable, Señor. Pero Dios, tú me has dado la oportunidad de poder vivir dignamente. Y hermano, Dios bendice a unos más que a otros. Por eso está el libro de Salmos, dice, Señor, no me des mucho, porque puede ser que me olvide de ti. Pero Señor, tampoco, no me des tan poquito, porque puede ser que deshonre tu nombre y yo vaya a robar. Dame el pan de cada día. Dele gloria a Dios, hermano. Póngase a pensar, si los bienes financieros a mí me van a hacer que yo deshonre a Dios, hermano, es mejor llegar pobre al cielo que llegar rico al infierno. Definitivamente. Es mejor que tú llegues al cielo sin un ojo. Dice, si tu ojo te hace caer en pecado, dice, quítatelo. Es mejor que llegues sin un ojo al cielo que con dos al infierno. Dice, si tu mano derecha o izquierda te hace caer en el pecado, tus obras, córtate una, dice. Es mejor que llegues manco al cielo que con dos al infierno. Sí, ¿qué es lo que Dios está hablando ahí? Es parte de las bienaventuranzas, porque es un sermón largo, no es solamente las 9 bienaventuranzas. Dios habla cuando dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y Dios empieza a explicar lo que Él ha hablado en las bienaventuranzas. ¿Qué es lo que Dios dice cuando Dios dice córtate el brazo, córtate el ojo? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? A un problema fuerte hay que darle una solución fuerte. Eso es lo que Dios está diciendo. Si tu ojo te hace pecar, lo que tú ves, sácatelo. Eso está diciendo en otras palabras, si lo que tú ves en la televisión, si lo que oyes, si lo que ves en tu computadora te hace pecar, tira tu computadora. Es mejor llegar al cielo sin computadora que con el infierno con computadora. Es lo que el Señor te está diciendo. A un problema grande se le tiene que dar una solución grande, dice el Señor. Eso es lo que Dios está diciendo en eso, pero está hablando de una conducta que nos hace beneficiarios de una bendición de parte de Dios. Yo digo, ¿quién no quiere una bendición de parte de Dios? Todos queremos una bendición de parte de Dios, hermano, pero tenemos que entender que yo necesito de Dios. Usted necesita de Dios en su vida. Todos necesitamos de Dios. Y yo creo que si el cristiano viviera con estas marcas, y solamente cubrimos una, porque solamente podemos cubrir una, pero son 9 bienaventuranzas que el Señor habla. Y fíjense bien cómo Dios dice, el pobre, el que llora, dice, el que tiene hambre y sed de justicia, el pacificador. Fíjense bien las cosas que Dios habla, contrario a lo que los fariseos enseñaban. Dios les enseña acá una vida contraria a lo que los demás viven allá afuera. Porque, hermano, una trampa, y vamos a empezar a terminar, una trampa en la que el cristiano cae es en querer vivir su vida como los demás la viven. Esa es la guerra interna que tiene el cristiano, vivir como todos los demás. Déjeme decir, es difícil caminar como hombre y decirle no a esto, no al otro, no a las mujeres, no a ser fornicario, no a ser adúltero, no a la cerveza y todo lo que nos dan. Pero por eso David le dijo a su hijo Salomón, sé hombre y tenle temor a Dios. Denle un aplauso, Señor, por eso. Nos estamos dando cuenta que el hombre es definido porque él obedece a Dios y reconoce que él es un esclavo de Dios y que él es su amo. Y que él, al decir no a estas cosas, a las cosas que entra el pecado en su vida, le está diciendo no, se está apartando de ellas, pero tampoco usted se da cuenta que usted está beneficiando a una persona, porque esa persona va a decir, pero ¿por qué estás diciendo que no? Si esto a ti siempre te ha gustado, esto es lo que siempre hemos hecho. Esa persona
va a decir, ¿por qué tú dices no? ¿Por qué tú ya no eres igual? Porque el cristiano, hermano, está llamado a ser una persona diferente. Y las bienaventuranzas hablan de un varón diferente, calificado, que su delicia, fíjense bien, su delicia, lo que más le encanta, dice, es la ley de Dios. Y le quiero recordar que cuando los salmos fueron escritos, no existía todavía el libro de Mateo, no existía Isaías. ¿Qué está hablando la ley de Dios? Está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, la ley de Dios. De eso está hablando el salmista. Dice, ahí está mi delicia, en la ley de papá Dios. En eso yo me gratifico. Eso es lo que yo vivo. Eso es lo que yo pienso. Y por eso yo puedo ser un hombre bienaventurado. Así es que, hermano, yo le animo con estas palabras. ¿Tú quieres ser beneficiario de la bendición de Dios? Deleítate en la palabra de Dios. Reconoce que eres un pobre. Echa fuera la arrogancia de tu vida. Póstrate ante Él. Dobla tu rodilla ante el Señor. Porque si no la doblas, déjame darte malas noticias. Un día te la van a doblar. Dice la Biblia que toda rodilla se arrodillará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no es pregunta que si vas a doblar tu rodilla, es cuándo tú la vas a doblar. Si no la doblas ahora, Dios te va a hacer que la dobles, pero puede ser que sea muy tarde, porque la misericordia de Dios no es eterna. Cubre millares, pero un día la misericordia de Dios tiene un fin. Y dice, hasta acá llegó mi misericordia. Como cuando pasó con Sodoma y Gomorra, Dios les dio años sobre años para que se arrepintieran, hasta que dijo Dios, hasta ahí. Y sacó Dios el sobrino de Abraham. ¿Se acuerda que Dios dice, usted es la luz del mundo, usted es la sal de la tierra? Bueno, ¿qué es lo que prevenía el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra? Ahí estaba el sobrino de Abraham, que tenía la promesa. ¿Y qué es lo que el ángel le dijo? Tienes que salirte porque el juicio de Dios va a venir acá. Y mientras tú no te salgas, yo no puedo ejercer ese juicio. Y él sacó a toda su familia y a los pretendientes de sus hijas. Y cuando él salió, el Señor dijo, y aquí ya no hay luz, ya no hay sal. Y dejó caer su juicio sobre Sodoma y Gomorra. Porque ya no había luz, ya no había sal. Póngase a pensar en eso, hermano. Sea la luz del mundo, sea la sal de la tierra, sea lo que usted conserva, hermano. Usted en su familia tiene una parte clave de usted como cristiano, como esposa, como esposo, como hijo. Usted siendo la sal de la tierra, usted conserva lo único bueno en su familia. Usted es la luz de su familia. Usted bendice a su familia. No importa que los demás digan otra cosa. Dios dice, tú eres la sal de la tierra, la luz del mundo. Y una luz no se pone abajo, se pone arriba y alumbra para que la oscuridad se vaya. Dele gloria al Señor por eso. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Y vamos a ponernos en cuentas con Dios, hermano. Si este mensaje te ha tocado tu vida, hermano, echa el orgullo fuera. Hermano, el orgullo es el invitado especial en el infierno. Y ese te va a llevar al infierno. Dile al Señor que te perdone. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos ha hablado, Dios mío. Gracias por estas bendiciones que tú has descrito en nuestras vidas, Señor. Padre, queremos ser beneficiarios de estas bienaventuranzas en nuestra vida, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos gocen de esta bendición. Señor, que cada uno de nosotros reconozca que te necesitamos. Que sin ti, Señor, estamos en bancarrota, Señor. Que somos pobres, miserables y ciegos sin ti, Señor. Y que necesitamos de ti oro, Señor. Y vestiduras blancas, Señor. Y colirio para poder ver con nuestros ojos la verdad de Cristo, Señor. Yo pido por cada uno de mis hermanos que está acá, Señor. Para que el Señor, el que ha sido
venido convicción a su vida por este tu mensaje, Señor. Tú conviertas su corazón de piedra en corazón de carne, Señor. Señor, dobla cada rodilla. Ten misericordia, Señor, sobre tu pueblo, Señor. Y no permitas que ninguno en Catedral de Fe hoy se vaya, Señor, con el orgullo, Señor, con la soberbia en su corazón, sino que tú dobles la rodilla de su corazón, Señor, para que cada uno de nosotros te sirva a ti y te proclame como Señor y Cristo en su vida, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y Catedral de Fe dijo conmigo, amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios nos bendijo, ¿verdad, hermanos? Yo fui bendecido. Yo fui bendecido por el Señor. Esta palabra me habló mucho a mí. Y hermano, podemos seguir hablando de eso. Es una serie. La voy a dar cuando me toque el otro miércoles. Denle un aplauso al Señor.